¿Qué tal, amigos del podcast Arquiteórico? El día de hoy estamos en un episodio de gala. Estamos con Abril Melissa Latorre, una candidata que estamos muy emocionados por conocer. Ahorita en el detrás de cámaras estamos fascinados con su historia de vida. Es una persona muy carismática. Se ve, se nota leguas la preparación. Y no quiero robarme un segundo más de su tiempo porque quiero presentarles a mi querida amiga Abril. Bienvenida, ¿cómo estás, Abril? Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad, yo estoy igual de entusiasmada de estar contigo aquí en tu programa y encantada de que me hayas invitado para poderles platicar a toda la gente un poquito acerca de mí. Y como ya mencionaste, mi nombre es Abril Melissa Latorre Guerrero. Estoy aquí porque soy candidata a jueza en materia penal para el Distrito Judicial Morelos y es por eso que estoy aquí para poder platicar acerca de mí, de mi trayectoria y de lo que puedo ofrecer a la ciudadanía. Perfecto. Abril, pues primero que nada, la dinámica con la que siempre empezamos con todos los invitados, y ahora que estamos muy agradecidos con ustedes, candidatos, que nos permiten conocernos, ver la importancia de unas elecciones atípicas, que ahorita nos gustaría ver Totalmente. tu opinión de cómo Sí. cambió la perspectiva que tenías de cómo funcionaba el tema de juzgadores y ahora que ya se pone en elección popular. Pero para empezar, Abril, cuéntanos quién eres, de dónde vienes, cómo es tu infancia, dónde das tus primeros pasos y qué te va orientando a elegir la persona que te convertiste al día de hoy. Bueno, creo que el día de hoy la persona que se está presentando ante la ciudadanía solicitando el voto para poder ser juez en materia penal, para poder llegar a este punto tuve que transitar bastante tiempo de madurez, de conocimiento y de trabajo. Entonces te puedo platicar que soy originaria de aquí, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Toda mi familia es de la ciudad de Chihuahua. Tengo 47 años de edad, soy mamá. Tengo dos niños jóvenes, adolescentes en la plena edad le llaman de la punzada, 13 y 14 años de edad, que el día de hoy me acompañan porque ellos Les son los mandamos un que saludo, que están aquí en el ellos detrás de están aquí cámara. conmigo, apoyándome, ellos siempre están con su mamá apoyándome en todo. Inclusive ahorita que platiquemos un poquito de lo atípico que son estas campañas, pues ellos son los que me ayudan con los videos, editar Qué buena onda. y son los que me enseñan cómo funciona el Facebook y el Instagram, porque ellos son los que saben de eso. Qué buena Entonces onda. son mis asesores. Qué buena onda, ¿no? Pues grandes hijos, son una familia muy linda. Gracias. Y pues primero que nada, eres chihuahuense, ¿verdad? Entonces, Abril. Totalmente, 100% Chihuahua, de aquí originaria de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Mi padre sí era originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero yo nací aquí. Él sí, la familia de mi papá era originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi papá era abogado también. De hecho, de él tuve la intención o la vocación de estudiar Derecho. Mi papá fue la persona que pues fue y es mi ejemplo a seguir, un hombre excepcional, dedicado completamente siempre a su familia, a sus hijos, de quien tengo los valores que hoy en día son los que puedo yo ofrecer en mi trabajo, los valores de la honestidad, de la honradez, del estudio, del trabajo, de la dedicación, los adquirí totalmente de mi papá y como el ejemplo que siempre fue para mí, el ver, de él me nació ese amor y ese cariño por el derecho y por la justicia. Así que desde muy joven siempre supe, desde siempre supe que quería estudiar derecho. Yo nunca tuve esos conflictos de algunos compañeros en prepa o en secundaria, decir yo no sé qué quiero estudiar. Yo siempre tuve muy firme mi idea de querer estudiar derecho, nunca me pasó por la mente algún otro tipo de carrera. Me gusta hacer otras cosas, claro. Por ejemplo, me gusta mucho cocinar y a lo mejor me hubiera gustado también la gastronomía como algo profesional, pero en realidad es más un gusto que lo que realmente era mi pasión y es mi pasión, que es el derecho. Abril, entonces veo que hay una fuertísima influencia en tu papá y se ve una Sí. relación muy linda que existe, una conexión. ¿Cómo te fue en tu época de estudiante? ¿Eras buena estudiante? ¿Batallabas con la escuela? ¿Te gustaba? ¿Cómo fue? Fíjate que nunca he batallado para aprenderme las cosas. Eso no lo sé, yo creo que también es algo de mi papá, porque él siempre me inculcó la lectura. Yo desde muy chica, uno de mis
hobbies, de lo que me gusta hacer es leer. Entonces, tal vez por hábito de la lectura, a mí el aprenderme las cosas no me cuestan trabajo. Más bien te puedo decir que en la época de estudiante era vaguita, la verdad. Eso era otra cosa, independientemente de las calificaciones. Ok. Sí. ¿Y cómo es al momento en que ya pues mantienes esta fuerte esencia de tu papá para conservar la carrera, la tradición familiar? ¿En dónde eliges estudiar? Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Desde un inicio que decidí de estudiar la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UACH. Ahí fue donde realicé mi examen de admisión y afortunadamente en cuanto presenté el examen quedé en las listas de admisión, porque dije, qué vergüenza tenerle que decir a mi papá que no quedé y que voy a tener que tomar un año sabático, porque antes la carrera de Derecho era anual. No Ahora semestral. son semestrales, pero antes era anual, 5 años de carrera de Derecho. Muy bien. ¿Cómo es tu época universitaria una vez que empiezas a llegar a esta parte, no sé si media o final, que ya empiezas como a interesarte en la parte laboral? ¿Qué son tus inspiraciones? ¿Qué querías hacer después de estudiar? Fíjate que desde que yo inicié desde que inicié la carrera, desde el primer año de Derecho, yo comencé a trabajar. Yo trabajé toda mi carrera, siempre trabajé en despachos jurídicos, despachos de litigio, en realidad en otras materias. Yo inicié trabajando con el licenciado Francisco Herrera, que ya falleció. Él era muy amigo de mi padre, era su socio también en despacho. Entonces yo inicié trabajando con él como pasante, lo que decimos el watch and wear, el que va y trae las copias, el que iba al juzgado a checar las listas, a ver los expedientes. Eso era lo que yo hacía desde que inicié la carrera. Desde el primer año de Derecho yo empecé de pasante en despachos. Después de estar con el licenciado Francisco Herrera, él manejaba asuntos mercantiles, civiles en la vía ordinaria, en la vía hipotecaria, era apoderado de bancos. Me gustaba sí mi trabajo, pero no era algo que me apasionara la materia civil y mercantil. De ahí estuve en otros despachos, estuve con el licenciado Martín Eugenio Vázquez Vidal, que desgraciadamente también ya falleció. Estuve trabajando con él también como pasante. Los litigios que él manejaba en su despacho igual, era apoderado de algunos bancos, representante de algunos bancos, y los litigios básicamente eran mercantiles, civiles, hipotecarios. Posteriormente trabajé en otro despacho. Esta era una firma de Ciudad Juárez, ahí es donde estaba la firma grande, y en Ciudad Chihuahua era una filial de la firma. Estuve en González Vargas y González Vaz. También litigios civiles, mercantiles, básicamente. Y también le ayudé a mi papá en su despacho, también estuve con él. En un inicio no quise trabajar con él precisamente por la relación familiar, de que no quería estar trabajando también con mi papá. Quería tener otras experiencias laborales, y ya después de que adquirí experiencia en algunos despachos jurídicos, pues ya me puse también a trabajar en el despacho de casa. Órale, qué bien, perfecto. Y a lo largo de todas estas trayectorias en sector privado, ¿no se le puede llamar? Sí, este era litigio particular. ¿Cómo empieza el interés o cómo empiezas a tener estas primeras nociones del tema penal? Fíjate, te voy a platicar. Muchas veces uno no sabe qué paso te va a llevar a lo que te vas a dedicar en la vida. Obviamente yo tenía muy claro que quería estudiar Derecho, me gradué como licenciada en Derecho, y precisamente cuando termino la carrera estaba buscando ya un trabajo más formal. En ese entonces, como te platicaba, yo estaba en el despacho de mi papá ayudándole con algunos asuntos, pero en realidad yo ya quería un trabajo formal porque ya estaba terminando yo mi carrera. Entonces me llamaba mucho la atención desde la carrera la materia fiscal. La materia fiscal era lo que más me gustaba. Me gustaba mucho el área penal, pero yo tenía pensado que saliendo de la carrera yo iba a ser fiscalista.
Entonces andaba buscando yo trabajo, vi la oportunidad de que se abrió una convocatoria en el SAT de un trabajo que me parece que era como un programa piloto en Ciudad Cuauhtémoc. Ya acudí al SAT, hice los exámenes necesarios y todo lo que era para ingresar a ese programa piloto. Y como mi papá pues era mi consejero de vida, él me dijo, mira, es que sabes que es un programa piloto, no te conviene tanto, a lo mejor después de los 3 meses no va a seguir ese programa, búscate otro trabajo, otra área. Me tocó un amigo de la escuela y le digo, ¿sabes qué? Ando buscando trabajo. Y él me dice, ¿por qué no vas con mi papá? ¿Y por qué con tu papá? En ese entonces su papá era procurador del estado de Chihuahua. Yo no lo sabía. El licenciado Toño Piñón, que en paz descanse. Ok. Me dice, ¿por qué no vas con mi papá? ¿Y dónde está tu papá? Pues aquí en la procuraduría. Ve y dile que andas pidiendo trabajo. Pues voy y le digo, ¿por qué no? Y la verdad, el licenciado Piñón, que en paz descanse, una persona finísima, de verdad un trato muy respetuoso, muy bonito, siempre muy atento. Cuando fui le pregunté que si podía entrar a trabajar en aquel entonces la Procuraduría, ¿verdad? Del Estado, me dijo, sí, nada más que en Juárez, te vas a Juárez. Yo en ese entonces pues estaba recién egresada de la escuela y para mí era un mundo irme a Ciudad Juárez. ¿Cuántos años estamos hablando que tendrías? ¿Unos 23, Tendría unos 24? 24 años aproximadamente, sí. Y me dijo, vete a Juárez, de subagente. En aquel entonces no se hacía la academia como ahora ya se hace formalmente en la Fiscalía General del Estado. En ese entonces, pues si querías entrar, empieza a aprender desde cero también, desde sacar copias, empezabas a aprender en la Procuraduría. Y me fue. Le platiqué antes a mi papá, claro que lo platiqué con él, y le dije, ¿qué hago? ¿Me voy a Juárez de subagente del Ministerio Público o me voy a un programa piloto a Cuauhtémoc del SAT? Y mi papá me dijo, vete a Juárez, porque en la Procuraduría vas a poder hacer una carrera si tú quieres hacerla. Y así fue. Wow. Así es, me fui a Ciudad Juárez sin conocer la ciudad, sin conocer a nadie. Inicié como subagente del Ministerio Público. Posterior logré una permuta aquí a la ciudad de Chihuahua y, y continué aquí en la Procuraduría Zona Centro. Estuve en varias unidades, estuve en lo que se llamaba en aquel entonces delitos diversos. Era diversos porque era de todo. Todo lo que no estaba especializado en otra unidad de investigación, pues caía en el cajón del sastre, que era delitos diversos. Y era muy interesante esa unidad porque podías ver absolutamente de todo. Posteriormente estuve en la unidad de detenidos, que era muy dinámica, porque precisamente veíamos todos los delitos de personas que estaban detenidas por algún tipo de delito de detención de flagrancia y teníamos el tiempo constitucional para poderlo poner a disposición en aquel entonces en el sistema tradicional del juzgado. Y también ingresé a la unidad de delitos sexuales, pero en el sistema tradicional. En ese entonces comenzó ya lo que iba a ser la reforma al sistema acusatorio, es decir, la reforma al sistema penal y que se iba a implementar ya el sistema acusatorio adversarial. ¿A qué se refiere el sistema adversarial? Sí. Anteriormente, el sistema penal era básicamente escrito, era lo que le llamamos el sistema inquisitorio. Todo se basaba en escrito, la prueba en realidad se desahogaba ante un secretario y posteriormente el análisis de la prueba la hacía el juez en escrito del expediente, ¿verdad? Cuando se nos plantea ya lo que viene siendo el sistema acusatorio adversarial con los principios rectores del sistema acusatorio, que es la oralidad, la publicidad, la presunción de inocencia, el derecho a una debida defensa técnica, que las audiencias sean continuas, concentradas, públicas.
Es un cambio de paradigmas completamente, porque lo que sabíamos que era el sistema, o cómo se llevaba un proceso más bien cómo era un procedimiento, ya sea en materia civil, familiar, penal, que básicamente era escrito, a que ya los procedimientos fueran de manera oral, que se expusieran ya por parte de las partes, tanto de la gente del Ministerio Público como de la defensa, y en su caso de que tuviera algún asesor jurídico la víctima, que pudieran exponer ante el juez y que éste pudiera resolver, y que se hiciera en una audiencia de forma oral, adversarial porque están en igualdades procesales, y se pueda debatir horizontalmente, no hacia el juez, sino entre las partes. Entonces, el poder cambiar esa concepción de cómo se llevaba a cabo desde una investigación hasta todo el procedimiento y cómo el juez iba a valorar una prueba que ya no la iba a ver en escrito, sino que se va a desahogar frente a él y que va a tener un principio muy importante, que es el de inmediación, porque yo puedo advertir por mis propios sentidos como juzgador lo que está pasando y cómo es que se está desahogando la propia prueba. Sí. Qué interesante cómo incluso otros candidatos veo que hay para muchos fue un antes y un después este cambio del escrito al oral. Al oral, sí, a nosotros nos decían, se tiene que cambiar el chip por completo, hay que cambiarnos el chip. Y yo te puedo platicar que afortunadamente estuve en ese momento en la todavía entonces Procuraduría del Estado, General del Estado, en la que en aquel entonces la procuradora, la licenciada Patricia González, fue la que implementó o al menos incentivó toda esta reforma y la capacitación a todos los agentes del Ministerio Público en aquel entonces. Claro. Aún te puedo platicar que en aquel entonces había muchos agentes del Ministerio Público renuentes, y más los que ya tenían muchos años. El que les cambiaran su esquema era muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que volver a capacitarnos desde todo, desde el inicio, y cambiar completamente lo que teníamos por concepto de lo que era el procedimiento penal. Y la verdad, había una reticencia muy grande, no nada más por los propios operadores del sistema, sino también por cómo lo veían de fuera los defensores particulares y la idea que tenían de lo que iba a ser. Tenían miedo de pensar o no sé si alguna vez escuchaste eso de la puerta giratoria. ¿Sí? ¿A qué se refieren? Muy bien. Mira, en el sistema anterior, en el sistema inquisitorio, lo preponderante era que tu proceso estabas en prisión, a menos de que hubiera la posibilidad de que pudieras tener una fianza, una caución, para poder asegurar la presencia en juicio. Y había una presunción de que tú habías cometido el delito. Cuando cambiamos al nuevo sistema acusatorio adversarial y se nos dice, no, la presunción es de inocencia, la presunción no es de que la cometió, la presunción siempre va a ser el de inocencia. Tú eres inocente hasta en tanto no se pruebe lo contrario, y tú tienes derecho a ser oído y vencido en juicio. El trato siempre va a ser de inocente, hasta en tanto no existe una sentencia firme firme que nos señale que eres responsable más allá de toda duda razonable. Entonces, el cambiar esos parámetros, el decir que a la persona que se le está siguiendo un procedimiento penal se le va a tratar como inocente. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que para que en un proceso ya ante el tribunal, ante un juez de control, tú puedes llevar a cabo tu proceso en libertad. Y esa era la parte que la gente no entendía. ¿Cómo es que yo, si te denuncié por robo y yo sé que tú me robaste el tanque de gas y eres el que anda robando por toda la colonia, y ya fui y te denuncié ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público me dijo que ya acudió ante un juez para judicializar la causa, y tú estás aquí en la colonia
¿qué está pasando? No hay justicia, ¿sí? Esa era la forma que se podía advertir de fuera. Bueno, lo que pasa es que esa persona que posiblemente se le está haciendo la imputación de robo del tanque de gas de la vecina, y que la vecina dice, yo estoy segura que él es porque está aquí, bueno, pues posiblemente él pueda enfrentar ese proceso en libertad y se le pueda imponer alguna medida cautelar, que las medidas cautelares tienen una finalidad. La medida cautelar tiene la finalidad ya sea de evitar la sustracción de la persona para que se someta a su proceso, o el que no obstaculice la investigación, o también que no vaya a afectar a la víctima o a los testigos, ¿sí? Entonces, si yo mediante una medida cautelar puedo evitar que se sustraiga, puedo evitar que afecte a la víctima o a los testigos, y puedo evitar que obstaculice el proceso sin que esté privado de su libertad, entonces él puede enfrentar un proceso de esa manera. Posiblemente él tiene un trabajo, es originario de aquí de la ciudad, posiblemente siempre ha vivido aquí en la ciudad de Chihuahua, posiblemente tenga dependientes económicos, posiblemente tenga algún otro tipo de arraigo fuerte a su colonia, a su comunidad, y no sea necesario que esté en prisión para que enfrente un proceso de robo como el del que fue denunciado. Posiblemente con una medida cautelar, supongamos en este caso que fuera una firma mensual, o el poder residir en un lugar determinado y que se pueda verificar que él efectivamente no va a dejar de vivir en el domicilio que proporciona el tribunal, bueno, eso es suficiente para que pueda enfrentar su proceso. Ya. Entonces, eso era lo que le llamaban la puerta giratoria, porque decían, ¿cómo es que entra y sale? Yo no veo que esté en prisión. Sí, pero no siempre es necesario que la persona esté en prisión cuando enfrenta su proceso. Y eso, para que la sociedad y que inclusive los propios operadores del sistema lo entendiéramos, han pasado ya bastantes años desde su implementación. Perdón, una pregunta. Entonces, tenemos ambas partes, ¿no? Tanto el afectado como el que realiza el delito, pero con la puerta giratoria y este tema de cómo cambiamos oral. Pues a lo mejor para la persona que comete el crimen es muy bueno, ¿no? Porque le das un espacio, le das un colchón para que pueda defenderse. Pero para la parte del afectado, para la parte de las víctimas, ¿qué opinas del sistema del juicio oral? ¿También es algo que le beneficia o es algo que realmente les está dando un poco de favor ya a sus agresores? No, aquí no hay favoritismo en las partes. Hay que tomar en cuenta eso. La igualdad de partes y la imparcialidad y la objetividad es lo que debe tener siempre el juzgador. Te platicaba que yo ingresé a fiscalía, te platiqué esa parte. Yo trabajé además con víctimas de delitos de género y sexuales, y otros delitos también, robo, contra el servicio público, contra la administración de la justicia. Pero esto te lo puedo ejemplificar muy bien con las víctimas de delitos sexuales o por razones de género. Yo trabajé muchos estos delitos en los que definitivamente lo que se trata aquí es de resarcir el daño de manera integral a la víctima. Como representante social, como agente del Ministerio Público, eres tú quien lleva la investigación de estos delitos y se tiene que llevar con ciertos protocolos muy estrictos por la cuestión tan delicada de los delitos sexuales, y que en ocasiones son niñas, adolescentes y mujeres las víctimas de estos delitos. No es que se dé una ventaja o no, es un derecho que tiene todo imputado de tener el derecho a una debida defensa técnica, a un debido proceso y a que se le prevalezca siempre el principio de inocencia. Eso no demerita los derechos que tiene la víctima a ser debidamente representada por parte del agente del Ministerio Público, a que tiene derecho también ahora a un asesor
jurídico que también puede velar por sus derechos y que tiene derecho también a exigir una plena reparación del daño. Y cuando estamos hablando de reparación del daño, estamos hablando que no solamente es que se le haga el pago de una afectación, sino que sea integral, que sea realmente una reparación del daño que pueda restablecer a la víctima en cuanto a la afectación que tuvo y que se pueda reintegrar nuevamente a su entorno con lo que era normalmente para restablecer su vida en sí. Pero no se puede tomar que sea una ventaja o desventaja para unos o para los otros, porque por eso la víctima tiene la representación del agente del Ministerio Público y tiene a su asesor jurídico. Y el imputado, quien se encuentre por cualquier delito, tiene el derecho a tener una debida defensa técnica. ¿Qué quiere decir? Que un imputado puede contratar un abogado particular, pero en caso de que no tenga para hacer el pago de un abogado particular, él tiene el derecho a tener un defensor público. Y un defensor público no quiere decir que porque es público, no saben o no le echan ganas, al contrario. Yo te puedo decir que los defensores públicos son abogados que están completamente capacitados y que conocen la responsabilidad de su trabajo y que dan la asesoría técnica y que van a privilegiar que se lleve a cabo el proceso conforme a derecho. Qué bien es saberlo, porque qué mal que incluso estigmatiza en Hollywood, si lo quieres ver, series, películas, que el abogado pro bono, ¿no? Que es el chafa, el malo, y qué bueno saber que en Chihuahua y en México tenemos abogados muy preparados representando bien esa parte para los que no tienen acceso a algo privado. Sí, mira, te voy a platicar un poquito. Ahorita que te comentaba de que, bueno, comenzó todo la implementación del sistema acusatorio adversarial. Afortunadamente fui de los agentes del Ministerio Público que iniciamos en este sistema y que tuvimos una capacitación muy, muy intensa y de verdad de un nivel muy alto. A nosotros nos capacitaron gente que vino desde Chile, Colombia, España, Argentina inclusive. Estas capacitaciones eran por parte en aquel entonces de ProDerecho, que era la institución encargada de la implementación del nuevo sistema en México y en específico en nuestro estado de Chihuahua, porque como tú sabes, el estado de Chihuahua fue pionero en implementar este sistema con el aquel entonces Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua, donde se estableció ya todos estos principios rectores del proceso. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de capacitarme en este sistema, de iniciar, de ser los ministerios públicos que iniciamos con las primeras audiencias en este nuevo sistema, pero no nada más nos capacitamos los ministerios públicos, nos capacitamos los operadores del sistema. Fueron capacitaciones muy intensas en las que también participó la Defensoría Pública y en la que participó también el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, con quienes en aquel entonces iniciaron precisamente como jueces de control, que en aquel entonces se les llamaba jueces de garantía, y los jueces de enjuiciamiento y de ejecución bajo los principios de este nuevo sistema. Ok, oye, eso es increíble, que realmente traen conocimiento internacional, o sea, se someten a capacitaciones muy Sí, fueron intensas. capacitaciones muy intensas. En aquel entonces, la verdad es que se invirtieron muchos recursos para la capacitación y te platico también, no nada más para los agentes del Ministerio Público, también para la policía investigadora. En ese entonces, de verdad, las capacitaciones fueron muy intensas porque parte de lo que se buscaba era que la policía investigadora realmente tuviera esa calidad, que realmente tuviera esa preparación de investigador, no nada más como anteriormente se le conocía la policía judicial, ¿no? Que hasta miedo se le tenía, porque pues llegaban yo creo con sus guaripas, su medallón y las clásicas que vemos en las películas mexicanas, ¿no? Ajá. Esa era la idea que se tenía de la policía en aquel entonces judicial, pero una vez que inicia el nuevo sistema, la policía también se capacita y se especializa para que precisamente no sea nada más un policía que acude y realiza una detención,
sino que tenga la capacidad y el conocimiento de investigador. Abril, con todos estos temas tan interesantes, que cosas que pues, una persona que no está metida en ese mundo no las conoce, me interesa mucho, también ahorita comentaste el tema que entraste en la parte de delitos sexuales. Sí, así Me imagino es. que es un tema durísimo, sobre todo en el Sí. estado de Chihuahua. ¿Cómo es tu experiencia viviendo en esa etapa de tu vida laboral? Te comentaba que por eso es muy importante tener en cuenta la perspectiva de género para conocer todas las circunstancias inherentes que rodean la vida de una mujer para poder tomar una determinación. Por eso es que un juez es tan importante, una jueza que tenga esta perspectiva realmente muy clara, porque no es lo mismo una víctima u otra mujer cuando no tiene, por ejemplo, una red de apoyo. No todas las mujeres contamos con redes de apoyo o no tenemos el mismo acceso a la información para saber qué es lo que puedes hacer, cómo denunciar, dónde acudir. Muchas mujeres desconocen completamente dónde y cómo pedir apoyo y ayuda. También pues las condiciones económicas, sociales. Bueno, te decía que no todas las mujeres tienen los mismos accesos a la información, a determinadas, por economía, y muchas veces el cuestionamiento es ¿por qué la víctima no sale de esa relación? Y es muy fácil decir, ¿por qué no deja a la persona? ¿Por qué no lo denuncia? ¿Por qué no quiere continuar con su denuncia? Bueno, pues no conocemos todas estas circunstancias inherentes a la propia víctima, no sabemos las condiciones económicas, no sabemos el sometimiento tal vez económico, patrimonial que también vive y que por esas condiciones pues cree tener la necesidad de continuar con su agresor por las cuestiones precisamente de no contar con una red de apoyo, porque a lo mejor no tiene un trabajo y necesita también sacar adelante a sus hijos, o no sabemos si el domicilio pues no es de ella y que al momento de que deje a la pareja pues no va a tener dónde vivir. Son muchas cuestiones que una mujer tiene que entender para poder salir de ese círculo de violencia y trabajarlo, y no sabemos también las circunstancias en las que se encuentra, por las cuales ha denunciado posteriormente, porque muchas veces también es el cuestionamiento, ¿por qué no denunció en el momento? ¿Por qué hasta ahorita? Bueno, precisamente conocer todas esas circunstancias que rodean a la mujer es lo que nos obliga a poder entender el hecho y cómo se desarrolla la propia víctima para poder llevar a cabo, pues, como agente del Ministerio Público, una investigación adecuada y como juzgador, pues, poder emitir precisamente alguna resolución, o no solamente una resolución que sea una sentencia, porque, bueno, esa es otra parte que te podría platicar, que en los procesos penales, pues, también hay salidas alternas. También hay salidas en las que se puede llevar a acuerdos entre las partes y que inclusive en los delitos de violencia familiar pues pueden ser muy provechosos, porque no solamente se le hace el pago de la reparación del daño a la víctima, sino que por un determinado plazo de tiempo, eso se le llama suspensión condicional del proceso, al imputado, es decir, en este caso a la persona que la víctima denunció como su agresor, pues se le puede poner determinadas obligaciones que no solamente van a ayudarle a él en el proceso de que si en ese plazo determinado las cumple, se termina su proceso sin tener ningún antecedente penal, pero sino que además nos puede ayudar a esta justicia restaurativa en el sentido de que él pudiera tomar terapias de reeducación de generadores de violencia. Y eso pues también es positivo, porque no solamente se está resarciendo el daño a la víctima, sino que también la persona generadora de violencia pues está reeducando en este tema para evitar precisamente en el posterior tiempo que pudiera recaer en este tipo de conductas. Abril, recapitulando, me queda claro que tienes experiencia vasta, pero aterrizándolo a lo mejor a las personas que no tienen acceso a educación o que no están nada metidos en el mundo del derecho, mucho menos penal, ¿cómo puedes concluir o cómo puedes dar una definición, un concepto, qué viene siendo la materia penal? Bueno, muy bien.
Sí, yo entiendo que hay mucha duda, por ejemplo, ahora con este tema de las elecciones, de decir, bueno, es que hay candidatos para jueces civiles, laborales, penales, familiares. ¿Qué hace cada uno? ¿Cómo voy a entender por quién voy a votar? Te lo puedo decir de una forma muy concreta y de una forma muy sencilla. El juez es el que va a resolver tus problemas legales en base a la ley y es el que va a decidir quién tiene la razón dentro de un conflicto legal. Eso es. ¿Qué clase de conflicto legal? Puede ser de cualquier materia: penal, civil, familiar, laboral. Laboral, bueno, pues a lo mejor yo tengo un conflicto laboral cuando no se me están respetando mis derechos y no se me está haciendo el pago de, no sé, de mi indemnización, o se me está haciendo una renuncia que no es voluntaria, o bueno, alguna cuestión de materia laboral, pues eso lo va ese conflicto legal en esa materia, el juez laboral. Un conflicto familiar, bueno, pues puede ser un divorcio, pensión alimentaria, puede ser una custodia, puede ser reconocimiento o pérdida de una patria potestad. Esos conflictos legales los va a resolver un juez en la materia familiar. En materia civil, bueno, pues puede ser que yo haya rentado mi casa y resulta que la persona no me está haciendo los pagos de la renta. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que pueda desocuparme mi inmueble porque ya no me está pagando lo que habíamos acordado? O, por ejemplo, hasta cuestiones tan sencillas como aperturar un sucesorio testamentario. Eso lo va a ver pues un juez en la materia civil. ¿Y qué va a ver un juez en la materia penal? Cualquier conflicto que puedas tener con la ley que implique la posible comisión de un delito. Y la posible comisión de un delito puede ser cualquiera. A lo mejor nosotros siempre tenemos en mente por películas o demás algún delito de alto impacto, ¿no? O tenemos la idea de que nada más puede estar involucrado en un conflicto en materia penal lo que nosotros conocemos como un delincuente organizado o alguien de, no sé, lo que vemos en las noticias o en las series o en las películas, y creemos que nada más son personas que cometen delitos como homicidio, secuestro, violación, algo muy grave. Y la verdad es que todos podemos estar involucrados en alguna forma hasta cotidiana, en algún evento que pudiera tener carácter delictuoso, porque recuerda que los delitos no solamente son de carácter doloso, es decir, con la intención de causar ese daño, sino que también los delitos pueden ser imprudenciales. E inclusive hasta por un choque podemos estar involucrados en una cuestión de materia penal. Si tú chocas y no traes tu seguro y no tienes la forma de hacer el pago de la reparación de los daños del otro vehículo, o le causaste lesiones también de forma completamente imprudencial, porque tú no tenías la intención de ir y dañar el vehículo del que iba del carril de al lado, ni tampoco pensabas lesionarlo. Fue por una falta de pericia que se cometieron daños y lesiones. Y todos podemos estar involucrados en una situación como esa. O inclusive pues hay otros tipos de delitos que no todos tienen que estar revestidos de carácter de violentos. O hay delitos patrimoniales como fraudes, abuso de confianza, despojo. Puede haber otro tipo de delitos, inclusive los que se cometen en contra de la administración de la justicia o por parte de un servidor público. Entonces la gama de delitos pues es extensa. Es claro. extensa y no todos, esperemos que no, ¿verdad? Pero nadie está exento de poder ser víctima o inclusive que se te pueda hacer la imputación de la comisión de algún delito. Claro. Entonces, todos en algún momento, esperemos que no sea el caso, pero podemos tener la posibilidad de tener que enfrentar alguna situación que revista el carácter penal. Y por eso es importante también que, se conozca que los jueces penales, por eso la importancia de que conozcan qué es lo que hace un juzgador, para que este 1 de junio, pues informen, conozcan, sepan qué hace un juzgador, quiénes son sus candidatos y quién tienen entonces para elegir en estas elecciones.
Abril, yo tengo todavía dos preguntas más. Sé que te estamos dando mucho tiempo, pero es de mucho valor el estar platicando contigo. Una de ellas es, ¿qué te hace levantar la mano y participar en esta candidatura? ¿Por qué quieres ser juez penal? Gracias. Mira, te voy a decir en 3 puntos por qué quiero ser juez penal. Por convicción, por vocación y por mis hijos. Por convicción, porque creo que tengo la preparación suficiente para poder enfrentar un cargo que reviste esa responsabilidad, porque en la decisión de un juez penal está la libertad de las personas, la seguridad de las personas, y no nada más del imputado, sino también de las víctimas. Creo que mi experiencia laboral, mi paso por fiscalía, mi paso por el Poder Judicial del Estado hasta este momento, esa parte ya no te la platiqué porque también es extensa. Fui coordinadora fui coordinadora del Instituto de Servicios Previos al Juicio por más de 6 años, fui coordinadora regional en el Distrito Judicial Abraham González en la ciudad de Delicias, que se le llamaba la zona Centro-Sur. Y bueno, y actualmente estoy en la Defensoría Pública, en un área diversa, no es el penal, es responsabilidades administrativas, pero tiene muchos tintes similares de los principios en la materia de penal. Y bueno, creo que todo esto me ha enriquecido para tener una visión integral de todas de los operadores del sistema, tanto de la parte de investigación como de la parte administrativa judicial, y que esta parte también en el Instituto de Servicios Previos al Juicio me dio la oportunidad de también desarrollar una parte de liderazgo como coordinadora y de tener la oportunidad de conocer también de cerca la etapa inicial en cuanto al proceso de las medidas cautelares y las suspensiones, de cómo poder privilegiar e incentivar que se cumplan con esas obligaciones. Esa parte también es fundamental en cuanto al procedimiento, en cuanto al proceso en sí penal. Como autoridad supervisora, creo que también es una experiencia que me enriqueció mucho lo que ya había adquirido anteriormente en Fiscalía y actualmente en Defensoría, el entender la importancia de la presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso y que este no sea violentado, es lo que considero yo que en este momento me da la posibilidad, o que me encuentro en el punto de poder decir, ya adquirí la experiencia suficiente, que claro, la experiencia siempre se va enriqueciendo, y que creo yo que también mis conocimientos en este momento son los que me pueden ayudar a enfrentar a este reto de juzgar, y de juzgar de una manera adecuada para toda la ciudadanía. Por supuesto que también los conocimientos y el estarse preparando, eso es continuo. Y te decía que también por vocación, porque como te platicaba, pues parte de mi influencia, pues siempre ha sido mi padre. Mi padre ya no está conmigo, mi padre ya falleció hace 3 años aproximadamente, y pues él siempre fue mi inspiración y siempre fue mi ejemplo a seguir de principios, de una persona honesta, trabajadora, dedicada a su familia y a dar siempre lo mejor de sí, y honesto siempre, y comprometido al estudio, al derecho y a la justicia. Abril, creo que venimos a la pregunta más importante de todos, y creo que me gustaría que tú nos la comentes. Incluso creo que la respuesta no va solo para mí, sino para todos los ciudadanos que te escuchen en la cámara. ¿Por qué hay que votar por Abril? Tengo la capacidad y la confianza de poder llevar a cabo este encargo de juzgadora con total responsabilidad y con el conocimiento y con una capacidad ya probada de tiempo. No soy una persona que viene improvisada. Me he preparado durante muchos años y considero que estoy en el momento adecuado
tanto de una capacidad emocional y también profesional para poder dar este servicio a toda la ciudadanía con ese compromiso de trabajar siempre con honestidad, con imparcialidad, con objetividad, con respeto a los derechos humanos, con la perspectiva de género, porque esto en realidad no es una promesa de campaña. Los juzgadores no podemos prometer cosas. Los juzgadores trabajamos en base, o se trabaja, quienes pretendemos ser juzgadores en base a la ley, y estos principios son rectores para todo juzgador. Entonces no es una promesa, es un compromiso de trabajar bajo los principios de honestidad, de objetividad, de imparcialidad y de respeto a los derechos humanos. Y nada más para concluirte también, ahorita que me comentabas el por qué me postulo como candidata, pues evidentemente, además de los motivos que ya les había platicado, es mis hijos. Mis hijos, que son el motor diario que tengo todos los días, que están aquí conmigo, y que quiero que vean que su mamá, a pesar de todas las adversidades que hemos tenido que superar en la vida, la pérdida de mi padre y además pues la pérdida de mi esposo hace 4 años, que mis hijos y yo hemos en todo momento siempre superarnos, y que el ejemplo que les estoy dando es de que su mamá en todo momento va a hacer lo posible por seguir trabajando, esforzándose, aprendiendo, y que los sueños se construyen, y que este ha sido un sueño que tengo desde muchos años. Yo creo que desde que ingresé a la carrera y que tenía ese ejemplo como mi padre de ser algún día juzgadora, creo que es el momento en el que puedo prestar no nada más el crear o el poder llegar a ese anhelo personal y profesional, y que lo quiero de ejemplo para mis hijos, sino que también dar ese servicio a toda la ciudadanía. Abril, verdaderamente nos impactó esta entrevista, es creo que única entre todos los candidatos. Gracias. Ha sido una plática extensa, pero creo que no tocamos ni la mitad de lo que podríamos hablar, así que creo que podemos hacer una segunda parte. Sin duda alguna, Abril, queda abierta la invitación a la segunda parte cuando Muchas quieras. Gracias. Pero no queremos irnos sin que nos compartas el obligado, distrito, qué boleta. Claro. Y si tienes redes sociales, por favor, compártelas para que toda la gente que ve este podcast te siga en tus redes, por favor. Sí, creo que estoy olvidando la parte importante. No olviden, por favor, 1 de junio es muy importante que toda la ciudadanía participe. La justicia está ahora en manos de ustedes. Soy Abril Melisa Latorre Guerrero. Soy candidata a jueza en materia penal del Distrito Judicial Morelos, y me encuentran en la boleta rosa clarito con el número 03. No lo olviden, por favor, anotar el número 03 en la parte superior de la boleta. Y 1 de junio los invito a que todos salgan, por favor, a votar. Síganme en mis redes sociales, me encuentro como Lic Abril Melisa Alatorre, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Por favor, denle al más, denle corazoncitos y síganme. Y por favor, voten 1 de junio. Sería todo. Gracias. Abril, de verdad, esperamos con ansias ya la segunda parte. Cuando quieras, estaremos aquí viendo cómo te está yendo la campaña y seguir con muchas otras partes de tu vida que no alcanzamos a tocar. Pero te felicito. Gracias. Sé que vas a tener mucho éxito. Muchísimas gracias, espero que así sea. Sabemos que hay un serio contendiente para jueza penal aquí en Chihuahua, así que nos estamos viendo en la próxima, Abril. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos. Hasta luego. Amigos, Abril, no se lo pierdan, aquí están todas sus redes sociales. Nos vemos en la segunda parte y nos vemos en la próxima. Hasta luego.